35 días de receso legislativo o vacaciones, como usted le quiera llamar. Ya el Partido Nacional de Honduras se ha pronunciado y ha dicho en las últimas horas que ellos quieren regresar a trabajar, a legislar, a crear y a reformar leyes tal y como lo manda la Constitución de la República. Ya han venido también algunos diputados desde sus municipios, después de gestionar desarrollo para sus pueblos. Ya algunos diputados se vinieron esta semana y esperamos que ya retorne el Congreso Nacional porque hay diferentes temas. Y esta noche me acompaña la abogada Fátima Mena, quien es miembro de la Junta Directiva del Congreso Nacional, y también el diputado Francisco López del Partido Nacional de Honduras, diputado por el departamento de Olancho. Comienzo con usted, abogada Fátima Mena. Sobre esta situación del Congreso Nacional, pensamos que hoy martes comenzaban ya las sesiones legislativas, sin embargo, vemos que todavía sigue el receso. Pero para ustedes no, porque ya vinieron, ¿verdad? Efectivamente. Buenas noches. Muy buenas noches, Tony. Muy buenas noches al compañero de Cámara, Francisco. Pues estamos aquí, como lo hemos estado toda la semana. Yo creo que hemos coincidido incluso durante este espacio de día político, ya que desde el Partido Salvador de Honduras considerábamos sumamente importante es más, no tener receso legislativo de sesiones ordinarias porque toda la semana hemos tenido temas de alto impacto y de trascendencia. Recuerdo que la primera semana del mes de junio fue cuando más aguda y crítica estaba la situación de energética en el país. Recordemos que pues reclamos, paros por todas partes del país. Luego, con mucha preocupación, lo que le sucedió en la segunda semana a la licenciada Gabriela Castellano, ¿verdad? Y a la agenda anticorrupción cuando la renuncia del ministro Edmundo Orellana. La tercera semana, pues hemos visto desafortunadamente esta masacre que se dio en la penitenciaría de las mujeres en Támara. Y bueno, la cuarta semana, pues hemos cuestionado algunas de las medidas que se han adoptado. Yo soy del departamento de Cortés. El día de hoy inicia un toque de queda a partir de las 11 de la noche. Y realmente pues muchos sectores productivos del país, yo soy de la zona norte, a donde pues los y las ciudadanas de este sector estamos acostumbrados pues obviamente al trabajo fuerte, y muchos de estos comercios, y no solamente me refiero a los bares, a los restaurantes, sino que hay cadenas de suministros que obviamente operan o noches, hay sectores que call centers que tienen horarios, pues obviamente vendría a impactar a la economía. Entonces, desde la primera semana, el Partido Salvador de Honduras ha pedido que no nos tomáramos el receso, porque Honduras necesitaba que el Congreso Nacional estuviera abierto, sesionando, abordando y dialogando los temas de interés nacional. Así que, una vez más, estamos listos el día de hoy. Entiendo que ya a las 5 de la tarde del día de hoy, pues jefes de bancada estaban reunidos con el presidente del Congreso, y asumo que sería el secretario, ya que no hemos tenido convocatoria de junta directiva, para ver si se retoma estas sesiones. Entiendo que uno de los problemas pues, que ha estancado es que el Partido Libertad y Refundación no tiene los votos todavía pues, para poder ratificar un acta a donde se aprueba el CAF, que es este Banco de Desarrollo Andino. Pues ya los diferentes partidos pues han sentado sus posturas, y yo creo que si durante este tiempo no se lograron los acuerdos y consensos, no podemos seguir paralizados por una situación particular como esta. Y mire que si hubo una sesión entre jefes de bancadas y el presidente del Congreso Nacional, si lo dice la diputada Fátima Mena, creo que es un pequeño avance, pero el Partido Nacional mira con preocupación esto de que no comience en las sesiones legislativas. Francisco, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches a la Fátima Mena, ¿verdad? Un gusto estar aquí, ¿verdad? Saludos al pueblo lanchano, al pueblo hondureño. Bueno, creemos que ya no son 35 días, ¿verdad? 35 días solo del mes de junio que tuvimos la última sesión, ¿verdad? Pero recordemos que teníamos 3 semanas anteriormente, 2 o 3 semanas que tampoco sesionado, ¿verdad? Después del tema del CAF. Creemos que ya aproximadamente tenemos 2 meses, ¿verdad?, de ser improductivos, y de por sí hay días, ¿verdad?, que aunque tengamos sesión no vamos a hacer absolutamente nada de beneficio para el pueblo hondureño. Y no en este momento, ¿verdad?, tener 128 diputados propietarios, 128 diputados suplentes, con los sueldos que ganamos nosotros, ¿verdad?, que nos pagan con los impuestos del pueblo hondureño.
y tenerlo haciendo nada por capricho, ¿verdad? Sabemos que esto es de consenso. Usted va a creer que en 2 meses no va a poder llegar a un consenso cuando se han logrado votaciones por unanimidad ahí, votaciones de 125 diputados que votan a favor de algo ahí en el Congreso de la República, y va a creer usted que no pueden tener 65 votos. Esto yo lo decía en otro medio de comunicación. Esto hay que ver si no es desde Casa de Gobierno, ¿verdad?, que tienen trabado esto, y sea que sea el ingeniero Luis Redondo que no lo quiere, ¿verdad?, y que esté buscando la manera de hacerlo fracasar, ¿verdad?, desde la misma Casa de Gobierno, ¿verdad? Es decir, usted está diciendo que, o analiza, opina sobre que Luis Redondo tiene presión desde arriba. No estoy diciendo. Estoy diciendo que le están jugando la vuelta. Le están jugando la vuelta desde la misma Casa de Gobierno. ¿Cómo va a creer si usted ha visto que los diputados liberales lo acompañan en casi todo ¿cómo se llama? Al Partido Libertad y Refundación? Y va a creer que usted que de un día para otro, en 2 meses, no va a poder llegar a consenso. Si son primos hermanos usted, esta gente. Entonces creemos que esto la línea viene de Casa de Gobierno, hombre, no nos perdamos. Ya tenemos 2 meses de estar en lo mismo. Hay que ver qué es lo que quieren, ¿verdad? Y lo que quieren estar ocultando esta gente, y que sigue el circo, ¿verdad? Dentro del Congreso de la República, que no podamos sesionar, ¿verdad? Que no podamos ir a presentar proyectos, que no podamos ir a derogar ciertas cosas, ¿verdad? Del Código Penal que ya se tenía hablado que se iba a derogar, que la diputada lo sabe también. Y yo se lo decía antes de que comenzara el programa, mire, en política usted tiene que ver más allá, no solamente lo que se ve, sino lo que no se ve y lo que se quiere, ¿verdad? Entonces, esto es algo preocupante, ¿verdad? Que por la ambición de unos pocos, ¿verdad?, la gran mayoría del pueblo hondureño hoy esté penando. Y ojo, porque la forma de Estado, de gobierno de Honduras ya se sabe cuál es, y hay separación de poderes, y que se entrometa un poder sobre otro poder, en este caso el Ejecutivo con el Legislativo, es muy grave. Abogada, usted que es abogada lo sabe. De acuerdo. Sí, es así, ¿verdad? Obviamente. De acuerdo, pero yo creo que desafortunadamente nosotros sí estamos viendo desafortunadamente malas prácticas que cuestionamos en el pasado, a donde pues yo he sido una crítica, donde he hablado que uno de los principales principios en una democracia representativa es justamente ese principio de separación de poder. Y pues entender que cada poder tiene su propia forma de toma de decisiones y de forma de avanzar. Y el Congreso Nacional, en este caso, pues un Congreso multipartidario, somos diferentes fuerzas, ninguno tiene la mayoría absoluta, y hoy por hoy un tema que tiene trabado el Congreso es un tema que no es un tema legislativo propiamente dicho, o sea, no fue un proyecto presentado por un diputado y que sea una prioridad. Claramente, desde que no cuenta con el apoyo de las diferentes bancadas, entendemos que es un proyecto de libertad y refundación. Yo creo que el CAF no es un tema ni por cerca vital, importante. Diferentes pensaría yo que estamos hablando de la derogación de los pactos de impunidad y querer forzar para poder derogar estos temas, o estamos hablando de fuentes para poder financiar la protección del Valle de Sula en este momento que estamos próximos pues a la temporada de lluvia, donde pues desafortunadamente el valle sigue en muchas zonas desprotegidas, o poder abordar la crisis energética o temas de seguridad. El CAF no es un tema trascendental, ya básicamente vamos por la mitad de año. Este tema, pues si en caso que se perdiera esa votación o no se quisiera ratificar este tema, pues lo pueden volver a presentar en el mes de enero, y con la baja ejecución presupuestaria que hemos visto que existe por el actual gobierno, tampoco podemos decir que es un tema de urgencia o que se van a quedar sin dinero o que este dinero va a llegar pasado mañana o dentro de 3 meses. No es un tema que consideremos por lo menos desde el Partido Salvador de Honduras que amerite la paralización del Congreso. Y otra cosa es que en la democracia es un tema, en la democracia representativa hay un tema donde uno tiene que entender que se cuentan con los votos o no se cuentan con los votos, y nosotros no podemos, porque en esta ocasión el Partido Libertad y Refundación, en caso de no lograrlo, perdería un tema propio de ellos, paralizar el resto del Congreso. Ahí sí me parece que hasta pareciera como un capricho más bien, y eso es lo que obviamente a nosotros nos genera una enorme preocupación, y por eso pedimos que pues se retomen las sesiones lo más pronto posible. Pero más allá de retomar las sesiones, queremos que las sesiones sean productivas, queremos que las sesiones sean un espacio a donde podamos avanzar en los temas de interés, y para eso necesitamos empezar a desarrollar
capacidades de diálogo político interpartidario, un diálogo que permita construir los diferentes acuerdos y consensos. Y aquí, con toda la franqueza, quiero decirlo, ¿verdad? Creo que el Partido Salvador de Honduras ha sido excluido de los acuerdos de los temas orales del tripartidismo, precisamente porque nosotros tenemos una visión a donde pues la agenda de la defensa de los valores democráticos, la agenda anticorrupción por la transparencia, rendición de cuentas, es una de las condiciones que nosotros hemos puesto al momento de llegar a la mesa, y parece pues que desafortunadamente estas prioridades que son para nosotros no han sido bien recibidas para la construcción de la agenda legislativa. Asumiendo que se va a aprobar la ratificación del CAF, diputado, ya después comenzarían las sesiones normales del Congreso Nacional, ¿qué puntos torales se deben tocar de urgencia en el Congreso Nacional? Sabemos el tema de seguridad, el exministro se fue sin interpelar en el Congreso, aunque no lo llamaron de manera oficial, pero sí escuchamos a algunos diputados que lo iban a llamar. Pero ¿qué puntos centrales puede tocar el Congreso Nacional después de que se ratifique el CAF, asumiendo ese escenario, ¿no? Bueno, no se va a ratificar, ¿verdad? Y te lo digo, no van a tener los votos, pero creo que uno de los temas, que bien lo decía la diputada Fátima, es el tema de la seguridad. Mira, aquí es complicado. Mira, y aquí todo el mundo, todos los días que salimos de nuestra casa, vamos con el Jesús en la boca, porque no sabemos si vamos a regresar a nuestros hogares. Porque mira, aquí el plan de seguridad ha fracasado, pues. Ha fracasado. Salieron una foto, ¿verdad?, las diferentes cárceles que han hecho. 16 meses después dicen que están copiando un plan de Bukele. Miren, ese es un chiste lo que están haciendo. Es con la gente que está ya recluida en los centros penales, pero Bukele lo hacía con la gente que estaba afuera, que estaba matando a la gente civil, a la gente trabajadora, a la gente luchadora. Y aquí en Honduras, dígame a cuántas personas han metido presas. Miren, el tema del toque de queda. Yo que no soy diputado del departamento de Cortés, pero el departamento de Cortés es el pulmón económico del país. Y me da pesar a veces que tienen 20 diputados propietarios y 20 diputados suplentes. La persona que dirige las sesiones dentro del Congreso de la República es de Cortés también, y no se preocupa por esta gente. Miren, ¿cómo van a poner un toque de queda? ¿Cuántas masacres se han dado entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana en Honduras? Quisieran ese ejercicio. Las masacres se dan a las 5 de la mañana, a las 5 de la tarde, se dan a las 7 de la noche. Es un fracaso, entonces, el toque de queda. Es un chiste, y nos va a costar caro, le va a costar caro a la economía del país. Somos un país altamente empobrecido. ¿Por qué? Porque, mire, se lo voy a decir, y voy a robarle unas palabras que decía el ingeniero Salvador Narrala. Mire, es que tiene la presidenta Xiomara Castro, tiene unos emovientes de ministros, de directores, que en realidad esta gente parece que pensara con los pies. ¿Cómo quiénes, Agua? Que no pensaran con los pies. Mire, y uno de los peores ministros, y que me disculpe que es compañero del partido de la diputada Fátima Mena, pero mire, el mayor fracaso que hemos tenido nosotros es el ministro de Salud. Este señor es un fracaso, fracasó aquí en el país, el tema de salud también. Yo ahí tengo una moción para interpelar al ministro de Salud. No me han dado la palabra tampoco, porque no hemos podido sesionar también desde hace 2 meses. Mire, ¿usted va a creer que es justo que la gente baje las montañas y vaya a los hospitales, vaya a los centros de salud y no haya consulta? Y si tienen consulta, no haya medicamentos. Y cuando estaba la dictadura, cuando estaba la narcodictadura del Partido Nacional, por lo menos iba la gente y por lo menos llevaba sus medicamentos. Y en este momento no hay nada. Miren, el hospital regional de Juticalpa-Olancho, ya no hay consulta externa. ¿Dónde van a atender a la población pobre, señora presidenta? Remueve este ministro de Salud. Mire, otro fracaso que tiene usted es el tema educativo. ¿O qué es lo que quieren ustedes? Mantener a la gente tonta, mantener a la gente sin educación. Mire, estos son los 2 cambios que usted tiene que hacer. Mire, un país sin educación, sin salud, está condenado al fracaso. Y aparte, y le sumamos que no tenemos seguridad también, porque esta gente, mire, nos está robando la salud, nos está robando la educación y nos está robando la seguridad también. ¿Hacia dónde nos llevan? ¿Hacia dónde nos llevan? Miren, el tema energético, no se ha hecho ninguna compra de emergencia y ustedes ven que ya se normalizó en diferentes partes del país. Ya no estamos como estábamos hace un mes. ¿Qué era? Eso era provocado desde el mismo gobierno. El tema energético era provocado por la persona que tiene 2 sombreros. Imaginen que estamos teniendo crisis energética y tienen a un ministro de energía
y lo tienen de gerente de la ANE. Imagínense este señor, no le da la cabeza para hacer ciertas cosas, andaba buscando allá en Patuca 3, anduvo agachado ahí buscando unas piezas de una compuerta que supuestamente se las habían robado. Mire, para que usted entre a Patuca 3, hay 3 anillos de seguridad. 3 anillos de seguridad. Ahí no puede entrar nadie, ni el alcalde puede entrar ahí, ni el alcalde de Patuca, que es del partido de nosotros. Y entonces, ¿quién cree que puede sabotear ahí? Los mismos ellos. Entonces, el tema energético, ¿qué es lo que querían ellos? Hacer compras de emergencia. Se escuchaba hoy por la mañana que van a meter más de 70 contratos. ¿De dónde va a salir ese dinero? De los impuestos que paga usted, que paga ella, que pagan todos los que no están viendo ahí en su casa. Muy bien, diputado. Entonces creemos que esas son las cosas, ¿verdad?, que tenemos que mejorar. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial aquí en Día Político. Gracias por continuar en Día Político. Bueno, este tema del aeropuerto Toncontín y Palmerola está en la palestra pública en estos momentos. La CID se ve involucrado en esta situación. Este seguimiento que le queremos dar a los medios de comunicación es en torno a la situación. Abogada, ¿usted qué opina sobre esto? No sé si usted vio un comunicado de la Secretaría de Infraestructura y Transporte sobre que menciona de que hay concesiones de 22 millones o más. ¿Pero qué opina sobre esto, por ejemplo? Bueno, lo cierto es que hay unas concesiones sobre los aeropuertos, puntualmente la creación de Palmerola se da en el marco de una alianza público-privada, a donde parte de los acuerdos logró mediante un adendum ampliar la concesión de Toncontín, es decir que la operación de Toncontín ya no sería a través de PIA, que es el actual administrador de Palmerola. Esto ha generado pues una situación de mucha preocupación. De hecho, en el Congreso Nacional, el diputado Mauricio Vieda hace casi 10 meses presentó una moción justamente para que se investigara, la abogada Maribel Espinosa, el abogado Mauricio presentó una en función de los peajes, pero la abogada Maribel Espinosa, del Partido Salvador de Honduras, presentó una moción para que se investigara justamente esta concesión de Palmerola y realmente qué había sucedido. Tuve la oportunidad de participar en estas reuniones de esta comisión y pues lo que hemos identificado pues definitivamente es que las condiciones sobre las cuales se logró esta negociación son condiciones pues que son desfavorables para el país. La mayoría de la inversión la hizo el Estado de Honduras y en una menor cantidad la realizó en este caso a quien se le concesionó. En ese caso PIA, que es Palmerola International Airports, que es un grupo pues, de empresas aquí conocidos, y después ellos argumentaron que en vista de que habían algunas obras que ya no podía realizarse, en este caso la concesionaria las iba a hacer mediante un acuerdo que se les otorgara, en este caso, la operación de Toncontín. Pero en el contrato original, uno de los grandes temas que se debatió es que si se daba la apertura de Palmerola, dentro del contrato se cerraría la operación de Toncontín. Y pues yo no soy de la capital, pero obviamente como hondureña tenemos que entender lo que representa que una ciudad como capital no cuente con un aeropuerto internacional. Para empezar, se pierde competitividad, porque una ciudad tan importante como la capital, además los kilómetros que se tienen que conducir son tantos que aquí, por ejemplo, hay muchos altos ejecutivos que no pueden venir a Honduras a hacer negocios porque las distancias son muy lejos y sus protocolos de seguridad no se los permite. Muchas veces se quieren traer, por ejemplo, convenciones, y al no contar con un aeropuerto internacional no se pueden llevar a cabo. Y luego, pues obviamente los capitalinos se han quedado sin en ese aeropuerto y ha sido uno de los principales reclamos que hemos tenido alrededor de los capitalinos porque se cerró este aeropuerto. Entonces yo creo que son varias cosas que hay que analizar en el marco de esta concesión. Que bueno, a raíz de ese comunicado, pues habrá que ver
realmente cuáles son las acciones concretas que quiere desarrollar el actual gobierno para poder enmendar muchos de los daños que han sido ¿Y causados. usted cree que hubo fraude en este proceso de licitación? ¿Hubo un delito? ¿Es muy delicado? Yo creo que una de las cosas que pues, he escuchado y me consta que costó mucho porque se le pidió a la Secretaría en su momento es que facilitaran la información. Y la información por parte de la Secretaría era muy limitada. De hecho, quien proporcionó la información o gran parte de la información a la comisión fue el mismo concesionario en este caso. Luego creo que las condiciones leoninas, y ahí hay un problema, Tony, porque el problema es que todavía no hay un mecanismo y con las reformas que le hicieron al Código Penal de poder deducir algún tipo de responsabilidades cuando se hacen contratos que son considerados leoninos y especialmente en materia de concesiones, todas estas alianzas público-privadas, los aeropuertos fue una, pero vimos también las concesiones de las carreteras, las concesiones mineras que hicieron el espacio de casos, por ejemplo, que siguen como el caso de Guapinol, que precisamente es un tema sobre estas economías extractivistas. Yo particularmente creo que sí deben de regularse, pero más de regularse, evitarse, ¿verdad? Porque al final nos llevan los recursos, ¿verdad? Y quien paga, y en este caso es uno de los ejemplos, realmente el mayor costo en este caso lo absorbe en su momento el Estado de Honduras. Diputado López, ¿quién debería darle seguimiento a toda esta situación? Hubo un contrato también sobrevalorado, se ha mencionado. ¿Quién debería darle seguimiento a todo esto? Bueno, como lo dice la abogada, ¿verdad? Yo no soy abogado, pero sí dice que el actual Código Penal no puede haber persecución penal, entonces es lastimoso, ¿verdad? Pero creemos que todas estas personas, ¿verdad? Por eso creemos que, como nacionalista lo voy a decir, ¿verdad? Creemos que tiene que haber varias reformas al Código Penal, no la derogación completa, sino la reforma de algunas cosas, ¿verdad? Que no están tipificadas dentro del Código Penal y no pueden ser perseguidos. Pero mire, ya lo voy a decir, y una de las cosas por lo que nosotros perdimos las elecciones fue por estos malos funcionarios. Y en vez de funcionarios, habían unos que eran delincuentes, pues. Y quizás no eran ni nacionalistas, porque esta gente, si usted la busca en el censo, ni fueron a votar, ni por Juan Orlando, ni las internas, ni por ninguna. Eran oportunistas, sinvergüenzas, y que se aprovecharon de la oportunidad y se robaron el dinero, ¿verdad? Y hay que verlo, pero una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que se puede probar en juicio, ¿verdad? Hemos visto que, por lo menos, si lo vemos del lado de la población, hay costos mucho más bajos, ¿verdad? En Palmerola, a mí me gustaba Toncontín, se lo digo de verdad. Yo soy del departamento de Lancho, nos queda súper largo, ¿verdad? Ir hasta Comayagua. Antes usted se podía venir en el día para venirse para Tegucigalpa y ahora tiene que venirse un día antes para poder abordar en cómo se llama, en Comayagua. Entonces hay diferentes cosas, ¿verdad?, que se hicieron mal y gracias a eso perdimos nosotros las elecciones, ¿verdad? Gracias a estos malos funcionarios que pusieron siempre las prioridades de ellos y no las del país, ¿verdad? ¿Fue un grave error también y hay consecuencia penal, diputado, ya para concluir? Bueno, esperemos, pero es que mire, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mire, ¿qué es lo que hacen en otros países? Miremos a esta gente y sigamos el dinero, pues. Sigamos el dinero. Mire, usted el dinero lo puede seguir. Hay que ver a esta gente con cuánto entraron y con cuánto salieron cuando fueron funcionarios. Porque mire, hay gente que llegó en un Corolita 90 y salió con 3 prados, con casas en Tegucigalpa, en Islas de la Bahía, en San Pedro Sula, apartamentos en Miami. Entonces tenemos que seguir todas estas cosas. Pero mire, ¿de qué va a servir que nosotros nos estemos matando en el Congreso de la República y no podamos resarcir los daños que se le han ocasionado? Entonces quedan como mentiras, ¿verdad? Las palabras y no se convierten en hechos, quedan como mentiras, ¿verdad? Y por eso es importante, creo, la ley de las reformas a la ley de lavado de activos. Y ojalá pues podamos contar con el apoyo, que son uno de los pactos de impunidad que tenemos que derogar, justamente por lo que decía el compañero Francisco, que no se puede seguir el dinero porque la institucionalidad no cuenta con esta normativa. Así que creo que es importante esta reforma para poder seguir el dinero y realmente dar con las personas que se apropian de forma indebida de los recursos públicos. Vámonos a una pausa comercial, venimos con más información aquí en Día Político.